Llegamos al tercer plan diocesano de pastoral. Este plan fue construido después de algunos años de haber concluido el segundo plan y de tener varios años de receso. Fueron años de alguna manera donde como diócesis seguíamos repitiendo algunas actividades pastorales que considerábamos fundamentales según los lineamientos que nos había dejado el segundo plan. Pero también teníamos de alguna manera el sinsabor de no tener una ruta adecuada de acuerdo a las nuevas experiencias que íbamos asumiendo como diócesis. Entonces surge la misión diocesana permanente, que fue un proceso que de alguna manera permitió una cercanía constante, rigurosa, en proceso de todas las parroquias de la diócesis. Más o menos desde el año 2010-2011 comienza esta experiencia con la misión diocesana. Ahí fueron de alguna manera creciendo los insumos que nos iban a aportar para este plan diocesano. Hacia el año 2014 comienza a hacerse un estudio juicioso, teniendo en cuenta cuáles eran los elementos históricos que nos habían llevado hasta ese momento. Recuperar todo el material que teníamos del primer y del segundo plan, las experiencias que habían sido positivas, recapitularlas y aprovecharlas para la construcción del tercer plan. Ahí entonces, hacia el año 2015, comenzamos esa construcción. Yo fui responsable de esta labor y de ahí hubo todo un equipo que lo que hicimos fue acercarnos a cada una de las parroquias con sus individualidades, con sus cosas propias de cada una de ellas. Hacíamos unas visitas donde con una metodología que llamamos metodología participativa fuimos construyendo este plan. Luces y sombras nos acompañaron para hacer el primer diagnóstico de cómo estaba la diócesis en ese momento. Más de 440 personas consultadas, entre niños, jóvenes, adultos, obreros, campesinos, mineros, madres de familia, ganaderos, en fin, tantas personas distintas en la realidad de nuestra diócesis. Hacemos esa construcción lentamente, parroquia por parroquia. Fue un elemento muy valioso de eso. Tenemos incluso un material interesantísimo en cuanto al diagnóstico elaborado, pero también en cuanto a un material fotográfico que nos hace recordar lo que fue esta construcción. Llegamos ahí a una asamblea, hicimos una semana de pastoral, una asamblea en el año 2015, a mitad de año. Hicimos esa asamblea con más de 200 personas que participaron, religiosas, religiosos, seminaristas, sacerdotes, laicos, que durante una semana nos sentamos a repensar nuestra diócesis de acuerdo a ese diagnóstico que habíamos encontrado. Y en ese diagnóstico entonces salieron las prioridades para este plan. Muchas cosas fueron muy valiosas, de verdad que sí. Este plan fue construido con el sudor de todos, con la participación de todos. Nos encontramos en la mitad del plan con lo que fuera la pandemia, que de alguna manera nos hizo repensarnos ahora sí mucho más como humanidad, como sociedad, como diócesis, y hizo de alguna manera también que muchos de los lineamientos que habíamos planteado hacía años se cogieran muchas más fuerzas, cosas que sentimos, mociones del espíritu, por ejemplo, el tema de los medios de comunicación, que no considerábamos tan vitales, pero sí los íbamos entendiendo como que iban entrando en el panorama. Llega la pandemia y nos mostrará lo importante que fue este asunto y lo beneficioso que fue haber escuchado las mociones del espíritu para poder entender hacia dónde enrutarnos. Cuando llega esta situación, gracias a Dios ya teníamos elementos muy claros y firmes en el plan de pastoral que nos hacía la vida un poco más tranquila. Este plan nos regaló de verdad cosas muy valiosas, cosas que nos permitieron conocernos como diócesis y que hoy nos dan otros retos también. ¿Cuál es la realidad de nuestra diócesis? Fue una construcción en común, una construcción donde todos aportamos, una construcción que nos mostró el querer de Dios para nuestra diócesis.